Videos para el maestro. Lengua materna español, primer grado. Bloque 1. Orientaciones generales. 4. Evaluación formativa. ¿Cómo evaluar el trabajo de las prácticas sociales de la lengua? Vamos a poner en la mesa de análisis las prácticas sociales del lenguaje. Y como una actividad más, ¿cómo evaluaríamos el trabajo que hacen los alumnos? Y creo que nos conviene establecer un orden y plantearnos algunas preguntas que nos permitan justamente reflexionar cómo evaluar el trabajo. La primera de ellas tendría que ver con qué se evalúa. Y no olvidemos que una práctica social del lenguaje es algo dinámico, es un trabajo interactivo, es un trabajo de participación. Por lo tanto, son referentes que van a ser muy importantes para evaluarse. ¿Qué tenemos que evaluar entonces ahí? Pues justamente este procedimiento que sigue, ¿no? Este orden en el que se ordena este trabajo interactivo. Por otro lado, algo que justamente se va a promover a través de estas actividades tiene que ver con las habilidades. Por lo tanto, en nuestro trabajo cotidiano tenemos la posibilidad de ver al alumno cómo va evolucionando y por lo tanto ese desarrollo de habilidades a partir de esta práctica social del lenguaje. Por otro lado, la interacción se convierte en algo muy importante. Por lo tanto, es básico ver justo estos referentes, es decir, cómo responde, cómo escucha, cómo participa, y entonces son elementos más justo para cumplir con esta idea de qué se evalúa en este trabajo cotidiano que está realizando el alumno. Por lo tanto, vean ustedes cómo cada referente, cada situación es motivo de observación y de seguimiento, porque en esta actividad las cosas van cambiando. Desde luego que hay que establecer una serie de aspectos como muy concretos que tienen que ver con cuándo evaluarlo. Y siempre tiene que haber un punto de partida, por eso hablamos de una evaluación inicial, es decir, cómo está el alumno, cómo está el grupo, en el momento en el que inicio el desarrollo de en la práctica social del lenguaje. A partir de ello, viene todo el proceso de interacción, de trabajo, de los procedimientos, y entonces voy a tener que ir haciendo una observación continua de este trabajo y de esta evolución que va teniendo el alumno. El maestro tiene que estar ahí, junto a él, observando cómo se va desarrollando y tiene que ir realimentando este trabajo y devolviendo alguna información que resulte importante para mejorar. Por lo tanto, estaríamos pensando en que tendría que confrontar el trabajo inicial, el desarrollo de habilidad o la habilidad con la que inició el alumno la actividad y ver cómo se está comportando al término de ella, ¿no? Vendría una situación más que podríamos cuestionar, es decir, bueno, finalmente, ¿quién evalúa en este proceso? Pues, ¿quiénes son los actores? Pues los alumnos, los compañeros, el mismo maestro que están formando parte de esta práctica social del lenguaje. Entonces, una primera evaluación tendría que hacerla el propio alumno, es decir, una autoevaluación. ¿Cómo es que yo me siento en esta actividad? ¿Cómo es que yo me he comportado en esta actividad? ¿Cómo es que yo me he desenvuelto en esta actividad? Y hacer una reflexión y de alguna manera plantearse a lo mejor cuestiones de confirmación o de reforzamiento. Pero vale la pena también contar con la opinión de los compañeros. Y entonces viene una evaluación de mis compañeros, una evaluación de lo que piensan mis compañeros y qué tanto estoy contribuyendo también en esta interacción con ellos. Y entonces estaríamos hablando de una coevaluación, es decir, lo que mis compañeros piensan acerca de mí y de lo que yo estoy pensando acerca de ellos. Y desde luego, la visión experta del maestro, cuando de pronto identifica a una serie de situaciones y que de alguna manera a través de una pregunta, una estrategia bien planteada, creo que puede de alguna manera fortalecer y trabajar esta idea que tiene el alumno de su trabajo. Una pregunta que me parece que es muy importante y que debe estar presente en las prácticas sociales del lenguaje tiene que ver con
justamente esta idea de para qué se evalúa. Bueno, pues si estamos en una práctica social de lenguaje, yo lo que tendría que evaluar es justo este proceso, esta dinámica. No olvidemos que la práctica tiene que ser activa y por lo tanto necesitamos tener la claridad en cómo se va desarrollando cada una de las etapas. Y por otro lado, bueno, si yo estoy planteando una práctica social del lenguaje, ¿qué tanto se está cumpliendo en el desarrollo y en esta ejercitación de la práctica? Yo creo que algo que es muy importante es que no solamente se haga la acción por acción o la actividad por la actividad. Me parece que en algún momento había que plantear otras situaciones en donde el alumno, esto que ha aprendido, esta habilidad que ha desarrollado a través de la práctica social, la pueda poner en otro contexto y le permita resolver otras situaciones en otro contexto. Esto es algo muy importante. Creo que desde luego había que ver cómo de pronto hay un manejo distinto del lenguaje, cómo se desarrollan las habilidades, es decir, confrontar continuamente esta evaluación, esta práctica social del lenguaje que se ha establecido para que el alumno desarrolle estas habilidades de comunicación, estas actividades de interacción y de alguna manera vayamos contribuyendo. No olvidemos siempre tomar como referencia algunas preguntas que nos permitan en un momento determinado, ¿no?, fortalecer este caminar a lo largo de la práctica social del lenguaje y por lo tanto fortalecer el aprendizaje en nuestros estudiantes.